Bienvenidos a Cruce Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio directamente desde Argentina el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, uno de los más importantes intelectuales latinoamericanos críticos. Un hombre de izquierda que ha pensado el continente, las luchas sociales y Bolivia. Gracias, Luis, por tus generosas palabras y por tenerme nuevamente en el programa. Yo me he encantado, es siempre un lujo tenerte aquí con nosotros, Álvaro. Álvaro, ¿cómo caracterizar el golpe de Estado de Jeanine Áñez? ¿Es fascista? ¿Es mesiánico? ¿Tú qué palabras utilizarías para describirlo? Una rebelión de las clases medias contra la igualdad. Así de dramático. Una rebelión de las clases medias tradicionales que se han visto apabulladas por la emergencia de una nueva clase media indígena popular con la que no están dispuestos a compartir las condiciones de privilegio de la clase media, y en vez de buscar mecanismos de fusión, cruce, intercambios matrimoniales, han preferido atrincherarse en muros de racismo y de discriminación de la nueva clase media ascendente popular, más numerosa que la antigua, y han racializado esta distinción, buscan racializar la distinción, y entonces esto está enmarcado en una resistencia basada en el odio, el resentimiento, y por eso el tipo de discursos que ustedes ven de ellos, que no pueden esconderlo. No solamente quemaron la huipala contra estos indios alzados el día 12 de noviembre, sino hace pocas semanas atrás la golpista habla de los animales, de los salvajes, del pueblo, ¿no? De los que no son blanquitos. Los que no son blanquitos y que han atrevido a entrar a palacios, ser ministros, ser diputados, tener una casa, mandar los hijos a la universidad. Les parece como una locura, ¿no? Como esos salvajes que deberían estar en sus territorios controlados, se atreven a invadir a lo que por tradición, por historia, por apellido, es una especie de patrimonio familiar de unas clases sociales. Entonces, esta es la característica, y por supuesto, como busca establecer fronteras, impedir el avance de los otros, es un rechazo a la igualdad. La exacerbación del lenguaje racista da lugar inmediatamente a actitudes fascistas, de descalificación del otro. Fascistas, así Claro. Directamente, Sí, con una base de masas. Una base de clase media. No es un golpe hecho por un grupo de astutos políticos que aprovecharon el apoyo de militares, no. Hay una base social. Y eso hay que entender. Creo que los procesos restauradores latinoamericanos, las restauraciones, tienen una base social. No los veamos como meramente pequeñas élites que buscan hacerse del poder a través de la fuerza o la maña jurídica. No, hay un fundamento social, porque hay que atacar ese fundamento social. Hay que desmontar el fundamento social de una clase media resentida, que no quiere la igualdad, y que hay que buscar cómo ella encuentra caminos de movilidad social y de articulación con la nueva clase media, porque un gobierno progresista no puede abandonar, ese es su objetivo, mejorar la condición de vida de los humildes. Entonces no va a ceder su objetivo para que no se moleste la clase media tradicional. Hay que ver con ello un mecanismo de movilidad y de articulación. Pero este proceso restaurador no es solamente de pequeñas élites económicas, de los muy ricos afectados, también de una clase media afectada, porque no ha mejorado su condición de vida a la misma velocidad con que han mejorado las condiciones de vida los sectores populares. Un dato: el salario mínimo en Bolivia se ha multiplicado 550%. Tanto así. Sí, de $50, $48 a $302. El salario medio de los profesionales antiguos, consultores, se ha incrementado 90%. Si le quitas la inflación, aproximadamente un incremento de un 50%.
Unos un incremento sin inflación del 500% y otros del 50%. Ha mejorado la clase media, pero no con la velocidad de los otros. O sea, hay una pérdida de una renta, hay una pérdida de un capital político, de un capital cultural. Y de un capital étnico. Y entonces, ¿qué papel juega el discurso religioso? ¿Por qué reivindicar una especie de fundamentalismo católico para legitimar con ese manto el golpe? Por la racialización de las diferencias sociales. Los indios. ¿Quiénes son los indios? Son los trabajadores de los colonizadores. ¿Y cómo se justificaba esa diferencia de clases? Porque se supone que eran inferiores o no tenían alma, la vieja discusión de 1520, 30, no tenían alma, no eran capaces, eran infantes. En el siglo XIX eran una raza degenerada que tenía que desaparecer, el darwinismo social latinoamericano de fines del siglo XIX, y ahora renaciendo mediante esta lectura de que no son católicos. Están bajo sospecha de que su catolicismo esconde en el fondo misticismos, idolatrías. Entonces es la vieja identificación del otro como un idólatra que no es capaz de adquirir la fe de los civilizados, y entonces la descalificación mediante que son ignorantes, son salvajes, son terroristas y no son católicos, como se merece, como es la gente decente. Entonces entran con la Biblia porque estaba un indio, y los indios no son en verdad. Para esta gente no pueden ser católicos de verdad. Es una especie de exorcismo. Había que sacar al demonio, que hacía sus rituales extraños, con olores extraños, con la Pachamama y ese tipo de deidades diabólicas, ¿no? Que la soportaban como folclore, pero cuando veían que eso tenía carta de ciudadanía, se aguantaron, y cuando vieron el momento, explotaron casi como vómito de rechazo y de odio y de desprecio a esto que siempre habían descalificado. Álvaro, tú describiste una movilización de las clases medias como parte de ese golpe, pero inmediatamente después de eso hubo una enorme movilización popular de los Altos, del Trópico, marchas sobre la paz, y de repente hubo un momento en que esas movilizaciones se suspendieron. Hubo una negociación política, hubo un cálculo político de que no había que exponer más a la población a que la siguieran matando, porque hubieron masacres. Sí. Lo que pasa es que esas movilizaciones fue una respuesta autoorganizada de quienes se estaban dando cuenta que habían perdido el poder, pero que se movilizaban rompiendo las estructuras organizativas tradicionales. No fueron los sindicatos, no fue en el caso de en la ciudad. En el campo sí fueron los sindicatos agrarios que articulan, pero en las ciudades no fueron ni las juntas vecinales, ni las direcciones del partido, ni los líderes políticos. O sea, no el MAS. Fue la gente de los distritos que salió, habían visto la huipa quemar, que en el fondo era el quemar a la pollera, era el quemar a los indios, el quemar a la gente de tez cobriza y de apellido indígena, que es la mayoría de mi país. Entonces salieron sin organización previa, sin articulación, y la respuesta fue la sangre. Y las estructuras de dirigencia política y social, literalmente barridas e inservibles. Lo que habla de que algo pasó con las dirigencias durante todo este tiempo. Dirigencias formadas en la negociación en frío, en políticas clientelares, de negociación con el Estado, de cuotas, ¿o no, es exagerado decir eso? Eso es lo clásico. Formadas en algo que es más fuerte. Formadas en la movilidad social mediante la carrera política en el Estado o estatalización de la dirección sindical, que es un hecho de justicia, de igualdad. Ojo, el que los indios, que nunca habían podido ser ni ministros, solamente estaba para ellos la posibilidad de ser porteros y choferes, y que un día por otro puedan ser
los que se sientan al lado derecho de la movilidad, un obrero, una empleada de hogar, un campesino, en un hecho de justicia. ¿Por qué no pueden ser diputados? ¿Por qué no pueden ser ministros? ¿Por qué no pueden ser gobernadores? Y lo fueron, y lo son. Pero ello tuvo un costo, que muchos dirigentes sociales se volvían dirigentes sociales porque sabían que esa era la carrera. Ser dirigente ¿Y frenaron social, esa movilización de protesta ellos? dirigente social, luego concejal, luego alcalde, luego diputado, luego capaz ministro, viceministro. Una carrera dentro del Estado. Ellos no la frenaron, no hicieron nada. Fueron Es más, rebasados nada más. de hecho, ya tiempo atrás ya habían roto ya el vínculo con la base. Los procesos de estatalización de las direcciones sociales es un hecho de justicia social, pero su contraparte es que te separa la dirección de la base. Cuando la dirección quería hacer algo, la base no respondía. Y de hecho, no encontraba en los dirigentes un mecanismo de representación. Entonces, ¿cuál fue el problema? Estalla la movilización, pero es una movilización desorganizada, desarticulada, porque viene de muy, muy abajo. Y para enfrentar a un ejército y a la policía no es suficiente eso. Siempre se requiere articular, planificar. Y no había quién, porque todos los dirigentes estaban en otra, o estaban escondidos, o estaban atemorizados, o simplemente no tenían ningún predicamento frente a una base que los había visto distantes, más preocupados por estar en la lista de la futura elección de alcaldes que en tener un vínculo de retroalimentación con su base social. Entonces, eso la gente lo vio y le dio temor. Cuando vio las muertes, vio la determinación de los golpistas, de que estaban dispuestos a arrasar con lo que se ponía al frente. Y ellos, dispuestos a defender, pero sin organización, sin coordinación entre campo, ciudad, distrito con distrito, departamento con departamento, se replegaron. Hubo un repliegue. Hubo un repliegue. Así como estalló de manera autoorganizada, el repliegue también fue autoorganizado y no fue decidido ni por el MAS, ni por los dirigentes, ni por ninguna otra instancia. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa y ahora lo retomamos? De acuerdo. No se vayan, continuamos con esta interesantísima charla. Estamos ya de vuelta conversando con Álvaro García Linera. Fue vicepresidente de Bolivia, uno de los más destacados intelectuales de izquierda latinoamericanos. Álvaro, hay elecciones en Bolivia. ¿Hay condiciones para participar en esas elecciones? Porque lo que hay ahí es una dictadura. Están perseguidos ustedes, tienen compañeros asilados en la Embajada de México a los que no se les entrega el salvoconducto. Acaba de llegar a Bolivia la representante del presidente Evo Morales y la detienen. ¿Se puede participar en elecciones en esa situación? Las condiciones para elecciones libres y transparentes no existen, pero tenemos que ir. Porque ellos creen que mediante la intimidación, el chantaje, la amenaza, las detenciones, van a desmoralizarnos. Todo lo que tenga que ver con Evo lo quieren convertir en un delito. Tener una fotocopia de una foto de Evo es un delito. Haber recibido una llamada ya es comprobación de ser terrorista y sedicioso. Pero eso lo que está generando es una victimización. Está creando una narrativa heroica de nuestro lado. Nos acusaban de ser unos abusivos, autoritarios, antidemocráticos, y resulta que una secretaria y un chofer que lleva documentos está en la cárcel. ¿Quién es el autoritario? Ellos están aplicando una pedagogía de la violencia que en la gente está ocasionando una adhesión hacia la víctima. Nuestra mejor campaña ahorita es eso. Curiosamente, es feo decirlo, pero es en esta intimidación, en estos chantajes y en esta violencia, en este ir cerrando los espacios de elección democrática y limpia y transparente, donde nosotros nos volvemos a fortalecer, no ellos, porque no nos atemorizamos,
Al contrario, la gente dice, ¿y por qué le hacen semejante cosa a Evo? ¿Y por qué le hacen esto a este diputado? ¿Por qué lo maltratan así a un ministro? En Bolivia, dame una víctima, te daré una victoria. Ellos nos están victimizando. Y entonces eso nos está haciendo crecer. De todos modos, confiamos en que tiene que haber elecciones limpias y transparentes. Estamos denunciando estos atropellos. Estamos invocando y pidiendo que haya mayores delegaciones internacionales para que, dos cosas, supervisen, garanticen elecciones transparentes, libres, que no haya fraude, y en segundo lugar, que se respete el resultado de esa votación. Confiamos en que vamos a ganar las elecciones, con una buena distancia frente a las otras fuerzas, porque la derecha se ha fragmentado. Hay una sola propuesta de izquierda, no comparte con nadie la propuesta, somos nosotros. Hay 2 propuestas o 3 de centro y otras 3 o 4 de extrema derecha. Pero tienen posibilidades de regresar en la segunda vuelta unificados. Sí, y nuestro objetivo va a ser ganar con la mayor distancia y rebasando el 40% en primera vuelta. ¿Y su fórmula se los permite? Esos sectores medios de los que platicabas, ¿serán ustedes atractivos para ellos? La presencia de Choquehuanca es la consolidación, la cohesión del sector indígena, campesino, que es nuestra base social fundamental. La presencia de Luis Arce, exministro de Economía, es 2 cosas. La ciudad, él es un profesional, es un urbano, pero además es el ministro de Economía que hizo que Bolivia creciera al 5% anual durante 14 años. Él es un hombre que derrotó al cáncer, venció al cáncer, y es un hombre que va a derrotar a la derecha, y es el que puede garantizar que nuevamente el dinero vuelva a fluir en la economía popular del país. Entonces, el mensaje es claro: unidad campo-ciudad y la economía en favor nuevamente de la gente necesitada, y que la economía se reactive. Estas semanas y estos meses cada vez va a ser peor. El Estado se está endeudando, no tiene dinero, está gastando plata en las reservas internacionales para pagar salarios, no hay dinero, recaudaciones para pagar los bonos a partir de marzo, está sacando el dinero de los créditos extranjeros que eran para caminos o empresas para llevarlos al gasto corriente de salarios. Eso es criminal, y cada vez va a aflorar más huecos. Y la gente lo nota, la gente siente que hay un bajón económico. Aún no se han dado los datos de crecimiento en Bolivia, pero del 4.3% que teníamos nosotros planificado, no vamos a llegar ni al 2%. Y tomando en cuenta que la población crece anualmente al 2.3%, ya es un decrecimiento. Entonces, Luis es la afirmación ante la clase media de que va a haber nuevamente generación de riqueza. Va a fluir nuevamente el dinero para que llegue a las clases medias, a la ciudad, al campo y a los sectores humildes. El MAS es un partido inusual, es un movimiento, se define como instrumento político, hay fracturas, no hay suficiente unidad. ¿Eso va a afectar en el proceso electoral? Sí, siempre dijimos que era, desde que ganamos, una coalición flexible, por lo tanto no monolítica, flexible, de organizaciones y movimientos sociales. En estos meses hemos visto la separación de un sector, los cooperativistas, que han formado su propia candidatura. Lo lamentamos y veremos cómo les va. Pero la estructura central alrededor de indígenas, campesinos, obreros y vecinos se mantiene. Posiblemente otros sectores se distancien, pero creo que el núcleo que dio inicio a este proceso y a las victorias del año 2005 se mantienen, pero el mensaje es que también vamos a ganar con el voto de la clase media. De la clase media nueva, de origen indígena popular, y de la clase media tradicional, incluso la que ha participado, una parte de la que ha participado en el golpe, celebrando, porque su trabajo, sus ingresos están en riesgo. El riesgo de que las clases medias tradicionales y nuevas caigan nuevamente en la pobreza
es inminente, es inminente. Bajo este régimen y esta forma de gobierno tan atrabiliaria y desordenada que están teniendo, una buena parte de la clase media va a caer otra vez en la pobreza. Luis Arce, nuestra candidatura es la garantía de que no suceda eso, y al contrario, de que más gente ingrese a los sectores medios de consumo y que las propias clases medias tengan cierta movilidad ascendente. Entonces, yo confío que no solamente vamos a ganar en el campo, que eso es un hecho, sino que vamos a tener una fuerte presencia. Solamente se gana elecciones si tienes la ciudad también de tu lado. Y vamos a ganar con el apoyo de estos sectores medios. Y el factor Estados Unidos, Álvaro, vemos a un Trump muy echado para adelante, recibiendo a Guaidó en el Estado de la Nación, casi planteando la posibilidad de una continuación eterna en la Casa Blanca. No, da la impresión de que vaya a permitir el triunfo de ustedes. Siempre hemos ganado en contra de ellos. No es la primera vez que los tenemos al frente. No te olvides de que el año 2003 el embajador dijo que Evo era el talibán andino y dijo al pueblo boliviano que no había que votar por Evo porque no iba a haber inversiones en el país. Y la gente votó. Siempre hemos ganado teniendo al frente a Estados Unidos, porque en el sentimiento popular hay una conciencia de soberanía muy fuerte, ¿no? Que no es un rechazo a Estados Unidos, es un rechazo a su gobierno y a sus intromisiones. Entonces ahora está nuevamente, por supuesto, al frente, está maquinando, está utilizando parte de su aparato de comunicación, de redes para apoyar las candidaturas de derecha, está financiando cursos, está financiando campaña y propaganda, lo hizo siempre, pero los vamos a derrotar también a pesar de ello. Siempre hemos ganado derrotando a los norteamericanos al frente. El gran problema es si va a respetar los resultados de las elecciones, y ahí tiene que estar presente la comunidad internacional. Solamente con un fuerte resguardo del mundo entero, observando y garantizando que el voto es libre y hay que respetar ese voto, nosotros tenemos elevadas probabilidades de ganar en primera vuelta. Tú has descrito siempre a Evo Morales como un factor de unidad, como el hombre capaz de amarrar sindicatos, fuerzas campesinas, grupos urbanos. Sí. ¿Lo sigue siendo? Sí. ¿Necesita él participar en el proceso electoral para hacerlo? La elaboración de las listas, donde Evo no ha participado de las listas parlamentarias, ya muestra un sesgo. Cuando vayas a fijarte en las listas, hay una menor presencia del mundo urbano. Y eso no está bien. Evo, el dirigente, que venía del mundo campesino, indígena, pero que sabía que sin alianzas prácticas, personales, con sectores urbanos, populares y bellos, no se ganaba. Esa es la diferencia con Felipe Quispe. Quispe apostó a un voto más étnico, fuerte, duro. Sí, llegó al 7%. Histórico, pero 7%. Cuando aparece un líder que dice, sí, convoco al voto étnico, pero también al de la clase media, también al de los obreros, también a los vecinos, también al de los profesionales, cuando hiló ese tejido, ganamos. Y es ese tejido que está presente en la candidatura para presidente y vicepresidente, pero no está ya muy presente en las candidaturas para diputados y senadores, donde hay una fuerte presencia del mundo más indígena campesino y ya no tanto el mundo urbano. Ese es un problema porque Evo no participó. Entonces, ahí se muestra la importancia de un liderazgo como el que tuvo Evo, que permitió a las clases subalternas ser poder, no solamente con el voto de las clases subalternas. Esa es la clave de cualquier proceso político. Has de ser poder si tienes a la mayoría de la nación de tu lado. Y la mayoría de la nación no solamente son las clases subalternas, es ellas más otros pedazos de la sociedad. Es inevitable la asociación. Acaba de morir Kirk Douglas, el gran actor que representó a Espartaco, ¿no? Sí. Con aquella frase histórica de volveré y seré millones. ¿Es Evo Morales el nuevo Espartaco? Es la reflexión muy bonita. En todo caso, yo creo que prefiero asociar la figura de Espartaco más a un sujeto colectivo.
un sujeto colectivo. Esa misma imagen de la novela de Howard Fast, donde preguntan quién es Espartaco y se van levantando todos los esclavos a los que les han ofrecido la vida y no torturarlos y dicen, yo soy Espartaco, yo soy Espartaco. A eso te refieres. Sí, ese sujeto colectivo donde el Espartaco son los humildes, son los pobres, es la gente sencilla y que puede tener un portavoz inicialmente, bueno, Evo, pero en verdad el sujeto que dice yo soy Espartaco, es decir, yo soy el humilde que se revela y que busca un mundo mejor, es un sujeto colectivo. ¿Y cuál es el futuro de Álvaro García Linera en 2 minutos? Bueno, yo he sido vicepresidente casi 14 años, ha sido una lección gigantesca. Quiero convertir mi experiencia en la construcción de Estado en categorías teóricas y quiero convertir mi experiencia política práctica en sugerencias y recomendaciones prácticas para los militantes. Y eso requiere tiempo, requiere investigación. Entonces yo quiero dedicarme a escribir, a dar clases. Mi objetivo de vida desde que tengo 13 años es la emancipación de las clases menesterosas, de los humildes, de los indígenas, de los obreros. Lo he hecho en la guerrilla, lo he hecho en la cárcel, lo he hecho como analista televisivo, lo he hecho como profesor, lo he hecho como vicepresidente. Cada uno de estos modos ha sido una eventualidad. Ahora lo voy a hacer nuevamente como investigador. El objetivo sigue siendo el mismo, la ruta será un poco distinta a la de los últimos 14 años. Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos en este Cruz de Palabras. Gracias, Luis. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.